Salimos. Hola, Guillermo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo les ha ido? Muy bien. Bueno, este año ya acabó, según parece. Cierto. ¿Cómo van las cosas? Cierto. Ya hoy es 2 de febrero. Y algunos no se han dado cuenta que ya cambió el año. Bueno, antes de que se me pase, había hecho esta matriz hace tiempos como para que facilitarles que hicieran esta. No sé si ya la hicieron. Sí. De todas maneras, si les interesa, aquí está pues como para que les quede más facilito terminarla pues como de llenar. Esa es la de los 3 pilares y el descenso de Poder. la fuerza, el poder. Puedo. Claro. Gracias. Necesitaría 2, ¿Por qué? porque después hay otra que tiene que hacer con esos mismos 3 pilares, que es esta. Y esta no, esta que la hice anoche. Esta. Ya con los 4 mundos de la Cábala. Con ese tema lo empezamos de pronto. Si no lo empiezo hoy, lo empiezo la próxima semana. ¿Cuánto vale la noche? No, a 100 pesos, eso ahí como por hacer el ejercicio. Sí. Entonces, bueno, que esa ya es de las últimas matrices que estamos haciendo. Muy bien. Estamos entonces en un curso psicoespiritual de tarot. Estamos trabajando la parte correspondiente al tarot y la cábala. Ese tema tiene 4 temas: numerología, astrología, cábala y tarot. Ya pues llevamos bastante parte del asunto. En la parte de la cábala estamos trabajando el árbol de la vida. El árbol de la vida es el arquetipo, es prácticamente la cábala, la parte pues como más completa. Al árbol de la vida solo le queda faltando para todo el trabajo de la cábala, que sería el absoluto que lo envuelve, los glifos y el sefirot invisible. Entonces ya vimos los sefirot, vimos una de las divisiones de el árbol que es a nivel vertical con las columnas. Y ahora estamos viendo una división horizontal que es con los triángulos. Empezamos hace como 15 días a tocar el tema de los triángulos. Empezamos con la primera Trimurti, Keter, Vinay, Chongma. Y la semana pasada estuvimos viendo, tal vez para mí, la clase más importante de Cábala. La que tiene que ver también de la primera Trimurti, ¿sí? Que tiene que ver con el nombre sagrado de Dios, el que los hebreos decían que no se podía pronunciar, que tiene que ver con el tetragrama. Y explicamos la semana pasada la diferencia entre tetragrama y pentagrama. La gente dice que ese es el tetragramatón. La pregunta que yo les hacía es, si es un tetra, que tetra es 4 porque tiene 5 puntas. Todo eso lo estuvimos explicando. Y el otro asunto era que el nombre sagrado desde los hebreos, y la cábala es hebrea, es el Yod He Vav He. El hebreo no tenía vocales. ¿Sí?
y se referían a Dios como santos, Adonai, santo sea su nombre, pero no decían más. Como al traducir el Yod-He, palabras del alfabeto hebreo, al latín, sale la palabra Yahvé por un lado y Jehová por el otro. Eso fue, por eso me parece importante, porque pues usted coge una Biblia y le puede decir Yahvé, y coge otra Biblia y le puede decir Jehová, y saber eso, aunque parece que no es importante, lo es, porque el uno es un trabajador de la jerarquía espiritual y el otro es un trabajador de la jerarquía oscura. Entonces, ¿Cuál de los dos para que me recuerdes? Yahvé, Yahvé es el trabajador de las fuerzas oscuras. La llave de las fuerzas oscuras. ¿Y cómo fue que eso? Les recomiendo que se escuchen la conferencia pues, de la clase de ahora 8 días, aunque pues mucho es escrito, pero ahí se explica pues realmente, y ya después me pueden preguntar si algo no les queda claro para aquí. Para mí el tema más importante, porque te aclara el tema del pentagrama, el tema del tetragrama, te aclara la palabra de Yahvé y la palabra de Jehová, sí. Y que seguimos, en las iglesias la gente está confundiendo tanto a Yahvé como a Jehová con Dios, que es apenas un trabajador de, como que yo tengo un mensajero, lo mando a que te haga un trabajo de una empresa y que vos lo confundís con el dueño de él, sí, que es muy diferente, y es lo que pasó. Por eso es importante, porque la gente ni sabe, ni le preocupa, ni le interesa, y es bueno tener claro, pues, aunque eso no es relevante, saberlo o no para tu evolución espiritual. Sí. Porque las fuerzas espirituales son conscientes, y somos un kinder. Entonces no importa que vos no sepas decir agua, pero la mamá sabe que estás pidiendo agua y te da agua. Entonces eso no es relevante. Por eso no es problema que usted diga Yahvé para invocar a Dios, y que ni es ni Dios ni es el trabajador de Dios, y las fuerzas, digamos, conscientes del universo te asisten de todas maneras, ¿sí? Pero bueno, en Cábala responde todas estas inquietudes. Entonces por eso es importante pues que conozcamos esto. Ahí vamos la semana pasada, donde hablamos pues de todos estos elementos de Jehová, Yahvé, cómo se convirtieron desde la palabra del tetragrama, que el tetragrama es, el tetragrama, dice el maestro Samael, la primera trimurti, que es de la que estamos hablando, sí, más la unidad de la manifestación, que es lo demás, es lo que se conoce como el tetragrama. Y la gente lo confunde con el pentagrama, aunque lo es, porque cuando el hombre hace el pentagrama, la estrella de 5 puntas, que es la misma estrella de Navidad cuando la encuentras, ¿sí? Esa que brilla ahí encima del pesebre y la que brilla encima del árbol de Navidad. Cuando el hombre hace eso, realmente hizo todo el árbol de Navidad. Perdón, todo el árbol sefirótico. Entonces, es verdad, pero es bueno tenerlo claro, porque normalmente sí, usted dice, ahí está, pero ¿lo entiende? ¿No lo entiende? Sabe que uno es parte del otro. Si toda la estrella, el pentagrama esotérico, o sea, el hombre que se hizo Dios, la primera trimurti, más lo otro, es el tetragrama, y está inmerso en el pentagrama. Por eso es que el pentagrama es una estrella de poder. Por eso es que el pentagrama, las fuerzas oscuras, cuando lo ven resplandeciente y le corren. Entonces sirve como una herramienta de magia y de conjuro. Pero es bueno verla ahí y saber cuál es el tetragrama ahí y cuál es el pentagrama. O sea, la esencia viene a ser el triángulo. ¿Cómo? La esencia, el tetragrama, la primera trimurti, que es de la que estamos hablando. Y los otros siete forman una sola unidad para pero es separado. El Yod-He-Vau-He, la primera trimurti, más la unidad de lo demás, que es la manifestación, es lo que se conoce como el Yod-He-Vau-He o el tetragrama esotérico. Sí. Esto es como básicamente. Y el pentagrama lo es todo, sí. O sea, es todo.
todo. ¿Qué es la representación? Es ese cuadro que ven ahora, pues, del pentagrama esotérico. ¿Sí? Por eso se usa como una herramienta mágica y para invocar fuerzas y una herramienta de poder. O sea, el tetragrama, que es 4, son todos los sefirotes. No sé, lo dijimos, ¿verdad? Los nuestros, pues aquí. Pero mi Yo pregunta me perdí. es, Son estas 4 letras que usted ve aquí, vea, estas 4 letras hebreas. Hagamos un pequeñito pues resumen de la semana pasada, ¿sí? ¿Cuáles son esas 4 letras? Mire, usted las va a ver, vea. La primera, sí, esta. La segunda, esta. La tercera vuelve y repite esta y esta. G, Bau, G. Perdón, aquí viene. Lo estaba haciendo. Sí, sería G y G. Miren que es la misma. Yod y Bau. Sí. Ese es el tetragrama. Tetra, 4. Tetra. Son estas 4 letras hebreas. El nombre sagrado que los hebreos tenían para asignarle a Dios. Pero como las letras hebreas no tenían vocales, no había pronuncie solo consonantes, no había forma de hasta darle. el siglo XVIII. Por eso decían que el nombre sagrado de Dios era impronunciable y era un delito dentro de la cábala pronunciar. Se referían a él como Adonai, santo sea su nombre. Sí, ese es el asunto con eso. Entonces, Daniel, ¿usted qué preguntó? Este es el tetragrama que está dentro del pentagrama. Estamos hablando de la primera trimurti. Sí, porque estamos haciendo la división ya por triángulos. La primera trimurti, ya sabemos en cábala, Keter, Shomai, Binah. Sí, la corona sefirótica, eso lo tenemos claro. Dice el maestro Samael que la corona sefirótica más la unidad de la manifestación, O sea, todo lo demás, es lo que se conoce como el Yod He Bau He. ¿Qué está diciendo? Que Dios, por decir en términos de nosotros ahora, no es solo Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino eso más sus hijos que somos nosotros. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué decía esto? Pues como para ver el asunto. Al latinizar esto, esta es la H, esta es la B, vuelve a ser la H y esta puede ser así, con Y, o más bien así, Yod, que traduce como Y. Sí, eso es. Como esto no tenía vocales, no había forma de pronunciarlo. El hebreo viene del semita, sí, que se leía así. Nosotros, el griego y el latín, viene del ario, sí, que se lee así. Ahí fue donde fue el problema al latinizar, sí. Entonces, cuando le pusieron vocales en el siglo XVIII, dice usted, ya para poder, sí, ahí fue donde le pusieron A1, G, perdón, aquí, ya, B. Y al otro, mire que es lo mismo. Uno lo leyeron así, y aquí me falta la E. Ahora que no me equivoqué, ya llega aquí. Es una cuestión de, ¿lo hicieron adrede o no lo hicieron adrede? No sabemos, porque sabemos que el lado oscuro o fue por simplemente ignorancia, no sé. Pero eso pues como básicamente entender el asunto, que era lo que... Se da la pregunta, esta estrella, que no sea estar equivocada, la de 5 puntas tiene relación con Salomón y la de 6 con David. Otra que ni siquiera hizo la pregunta. Otra equivocación. Una es la estrella de David y otra es la estrella de Salomón. ¿Ustedes saben quién es David y quién es Salomón? Sí, unos que fueron los primeros reyes de Egipto. Pero ¿quién era? Uno era el papá del otro. Uno era el papá del otro. David era papá de Salomón. La gente no es así. Sí, así es. Mira que es que eso lo venimos oyendo desde cuándo, toda la historia, pero nunca nosotros
ni nos han dicho nada. Es como otra cosa, por ejemplo, las fechas. La Biblia nunca habla de fechas. Entonces usted queda, esas son muy ambiguas la información. Una de las cosas que yo siempre me propuse, porque a mí me inquietaba, era encontrar las fechas. Por ejemplo, ¿en qué época vivió Moisés? ¿En qué época vivió Abraham? Y fue, pues, empecé a buscar hasta que fui encontrando como todas esas respuestas. Entonces uno puede ir hilando históricamente las cosas para su información. Abraham estuvo con el cuento de Isaac por el año de 1943 a.C., 2000 años antes de Cristo. Y 500 años después, en el 1450 y punta, aparece Moisés. Es importante porque la historia tiene su cuento, como la filosofía. Nos cambian la historia, nos quitaron la historia, no la voltean, la cuenta el que ganó la guerra, sí. Y terminamos nosotros dándole vueltas sin fin a las cosas, repitiendo la misma historia. Y así como eso hay muchas cosas. Y estamos en el umbral de la época donde todavía los Anunnakis caminaban con los hombres. O sea, los dioses bajados del cielo. ¿Sí? Otra cosa que allá aún algunas monjas y algunos religiosos están contando. Los padres, los patriarcas de la Biblia no los cuentan como unos santos. Eran guerreros, asesinos, mataban niños, mujeres, naciones las esclavizaban, simplemente porque les servían al dichoso Jehová de los ejércitos, que era unos Anunnakis que se habían tomado. No eran ni siquiera ellos, los confundían, porque están confundiendo a esos descendientes con el que estaba dirigiendo el plan cósmico, que era otra cosa. Entonces nos han enredado y nosotros simplemente ahí creemos. Nos han dicho sí, David, Salomón, todos estos Jacob los vemos como unos santos, ¿cierto? Y resulta que lo cuentan en las mismas historias ahí hablando históricamente, en History, de cómo coger un pueblo y masacrar, pues que acaben con los soldados, que estar armado uno lo acepta, pero no dejar vivos niños, mujeres ni nada, y nos los pintan a nosotros ahí como unos santos. Y nosotros ahí seguimos tragando cuentos, sí, pero es bueno pues empezar pues como a remover todo eso. Pero la diferencia entonces de Salomón y David, los ¿Verdad que le estaba diciendo? La estrella. La estrella de Salomón es la de 6 puntas. Y es el Merkaba, tema que lo quitaron de la Biblia. Usted coge, hay unos libros donde todo el libro es hablando del Merkaba, el cuerpo de luz, donde se enfocaba nuestro trabajo. Se iban a dar una conferencia, o está Sí, está pendiente. Lo que pasa es que pero era de Salomón, porque es que mira que... ¿Cómo? Se nos confunde porque yo tenía entendido al revés. Y la estrella de David es la de 5. Pero dicen que Salomón era un rey sabio, ¿no era? Eso sí era. Pero tampoco pues era ese santo que nos lo pintan pues, sí. De coger y teniendo 400, 500 mujeres, se enamoraban de uno, mandaban el esposo, lo mandaban a la guerra de primero para que lo mataran, para él quedarse con ella. Eso fue lo que hizo David para poder... Sí. Pero ellos son antepasados de Jesús. Total, la historia, esa es sobre eso, lo que el Antiguo Testamento es antes de Cristo. Empiezan a explicar eso que tú estás diciendo. Antes de Cristo, sí. Que nos los pintan pues los patriarcas, hay unos patriarcas antes del diluvio y hay otros después del diluvio, ¿sí? Entonces, es eso, así, y lo que quiero decir es que nos los pintan así, y muchas veces esas guerras de que habla la Biblia como santas, que el Señor mandaba, como apoderarse de Jericó, sí, era porque ellos simplemente, un Anunnaki que era, sí, de estos dioses bajados del cielo, les decían, y para ellos eran dioses, sí, les decían por una guerra que tenían entre hermanos ellos, vea, necesito que se apodere eso, ese pueblo es para usted. Ay, ellos iban y como usaban tecnología extraterrestre, como fue la tomada de Jericó, que nos lo pintan como una guerra santa, ¿cierto? La misma tomada de Jerusalén en varias veces, sí.
¿Por qué la pelea por Jerusalén? Porque estratégicamente, sí, para los viajes interplanetarios y para someter los demás pueblos, era un punto especialísimo. Pero, perdóname, pero ¿quiénes eran entonces los Anunnakis? ¿No se acuerdan que les he leído aquí en la Biblia? Usted no ha estado cuando lo he leído. Que veían 3 metros, eran esos. Los Anunnaki son los dioses bajados del cielo. ¡Alma! No está. No vaya a decir que ellos andan ya la estoy ¡Alma! No, que me traiga la Biblia. Es que yo todavía conservo una Biblia que yo de pronto les he leído. La de 1800 No eran buenos, pues. Tráeme las 2 Biblias que están ahí. Pues no sé cuándo sabes lo de las llaves, para eso está en la biblioteca. Más bien después lo leo. Perdón, en internet hay muchos videos, pero si mira las guerras del IRA. Es que las guerras de Lira. Del IRA, sí. En el primero o segundo recuentan todo completo. En kilos, en Anunnaki, Nana, todos están ahí. Es muy bueno. ¿Eran buenos o malos? Te voy a contar pues ya que tocamos el asunto y que estamos hablando de eso. Es muy bueno. Lógico que con eso se puede enredar mucho. Lea, por ejemplo, escuche, les recomiendo el primero. Sí, que es donde hace pues una síntesis. Sí. Es que en el cielo hay una guerra entre el humano galáctico, que son del sector de Lira, en la galaxia, y los reptilianos, que son del sector de Orión. Sí. Eso fue un experimento que estaba haciendo Dios en un momento, crearon la matriz, querían experimentar la limitación de la forma, ellos mismos lo hicieron. A uno le pusieron desarrollo de intelecto, pero no emoción, y le pusieron reptil. Sí, ya que me pusieron pues a hacer un resumen de esa historia, que ya le he contado en varias ocasiones. No tenía emociones. Y lo sembraron por el sector de Orión, un sector de la galaxia, el cinturón de Orión. Los otros no tenían cerebro reptil, tenían intelecto y tenían cerebro emocional. Sí. Los unos venían evolucionando del reptil. Unos evolucionaron del reptil al humano, que son los reptilianos. Y en una película que vi de Viaje a las Estrellas, en la temporada que se llama Voyager, muestran cómo, y lo muestran computarizado, cómo del reptil llegaron a ser reptilianos. Lo muestran hermoso esa película. Sí, eso lo encuentran ustedes en Netflix. Voyager, que la capitana es una mujer. Ahí muestran un momento. El asunto con los reptilianos fue que vinieron a la galaxia más temprano que los humanos, ¿correcto? Y de Sirio sembraron en el sector de Lira, y véanse la película de Contacto, que Contacto vienen de un planeta del sector de Lira, donde evoluciona el humano galáctico. Sí, a ese no le pusieron cerebro reptil para la base del cuerpo. Y es donde evoluciona un humano. Entonces el uno trabajaba todo por un experimento de los digamos, los seres inmateriales de séptima dimensión. Sí, ahí le hacen un resumencito en cuestión del Lira. Lo que pasa es que si no entienden bien la cosa pueden ir enredando más porque hay mucha desinformación en el asunto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, empezaron a evolucionar y mientras iban evolucionando en millones de años no pasaba nada porque no se habían encontrado. Como los reptilianos, los sembraron primero, maduraron primero. Y en el mito de la creación de ellos, a propósito, les dijeron, parceros, ustedes son los dueños, ustedes son los grandes. Todo lo demás que hay en la galaxia es para ustedes. Sí, sí. Y a los otros les dijeron puro amor, todo amor, pura emoción, sí. Y empezaron a crecer y lo soltaron todo, sí. Sí, se montó en ese cuento. El asunto es que los reptilianos empezaron a hacer viajes intergalácticos, interplanetarios y todo eso. Y ellos, como nosotros,
todo lo que compro estas cuadras. Entonces, ¿qué pienso yo? Eso es mío. Yo llego y compro, por ejemplo, 10 cuadras. ¿Y qué hago? Pienso que eso es mío. ¿O no? Le pongo hasta perros bravos, no pase, todo eso. Y todo lo inferior que haya ahí, supóngase que hayan conejos, que hayan cervatillos, suponga que pienso yo que eso es mío. Y si no me gusta porque son abejas, las quemo. Y si son serpientes, las mato, ¿cierto? Es lo mismo que hacen esos seres. Simplemente como ellos les... ¿Cómo? No. Ellos les dijeron que todo estaba para ellos. Entonces, el humano para ellos es como para nosotros un perrito o una gallina, solo comida. Véanse la película de Júpiter, cómo nos usan, y así como hay muchas cosas. Simplemente nosotros somos un recurso para ellos. Sí, y eso era, de hecho comen niños. El plato predilecto creo que es niño asado en salsa reptiliana. Sí. Por no haber sabido. No, ya no se rían, que eso porque nosotros cuando lo vemos de aquí para abajo, matamos pescado, gallina, y no hay problema, lo vemos normal. Pero cuando nosotros somos el menú predilecto, ahí sí es donde nosotros, ¿cómo? Ahí sí nos escandalizamos, ¿sí? Entonces, ¿Y los alunnakis? espéreme pues, lo que pasa es que me puso a contar la historia. Yo no tengo problema, pero le voy a hacer una síntesis del asunto, sí, porque estamos hablando de Jehová y todo eso. Y en estos días le leo en la Biblia porque en la mayoría le quitaron eso, sí. Entonces, ¿qué hicieron? Cuando empezaron a encontrarse, ya el humano galáctico, como lo consideraban, es como cuando ya, por ejemplo, los animales empiezan a defender del hombre, sí, que empiezan, entonces se formaron guerras, una guerra en el cielo. Y como los reptilianos son reptiles, son dragones, draconianos, reptilianos, entonces como nos pintaron al demonio. Y dice el Apocalipsis que hay una guerra en el cielo entre dragón, los reptilianos, y Miguel, que es un humano galáctico. Y claro, la iglesia nos lo pinta siempre, que es que el arcángel Miguel, que es el humano galáctico, le está pisando la cabeza al dragón. Y eso no es tan cierto, porque hay muchas las guerras que hemos perdido. Claro que no sabría decir yo cuál de los dos son, que ahí viene lo otro. Cuando se encontraron empezaron a combatir y a pelear entre ellos. El uno por conquista y el otro por sobrevivir. Y eso ha llevado a guerras y usan tecnología que pueden desintegrar un planeta en minutos. Sí, o sea, tienen tecnología. Y eso ha ganado. Hubo una época, se cuentan que hace más o menos unos 3 millones de años. Sí, este sector estaba lleno de humanos galácticos. Es más, hay toda otra historia ahí pues. Había toda una convergencia porque la Tierra y la jerarquía había inyectado amor a los reptilianos que habían y estaban viviendo en armonía. Entonces, cuando los de Orión, que son los que comandan el cinturón de Orión, comandan toda la evolución de la galaxia, como reptilianos, se dieron cuenta, como así, que están comiendo en el mismo plato humanos y reptilianos. Eso es una degradación para el reptiliano, de los draconianos. Entonces mandaron y extirparon toda la población que había en este sistema solar. Una guerra que perdió el humano galáctico. Y 1 millón de años después, la Federación Galáctica, hace 1 millón de años más o menos, sí, vino y al ver estos repoblados de reptilianos, sobre todo en este planeta que es el postrecito, sí, entonces exterminó toda la población reptiliana. Entonces eso es matan aquí, matan acá, eso no ha tenido fin. Lleva millones de años la guerra en el cielo. Esa guerra la he contado porque hay 2 guerras. Una, la de la tercera dimensión, esa. Y hay otra que es la rebelión de Lucifer, que es de los mundos espirituales. Y todo eso se trató de resolver aquí. Entonces, ¿qué pasó con eso? Eso está en la historia olvidada de la Tierra. Pero yo digo que se pasan muy entretenidos siglos y siglos. ¿Sí? Millones, esa guerra del cielo. Entonces, ¿qué hizo? La Federación Galáctica, ¿cómo? Eso es como un juego, Es que es un juego, y un juego de los dioses, donde perder el cuerpo no es problema, porque es que vos volvés a nacer. Entonces por eso nos han puesto implantes. Crión narra eso,
¿Qué gana usted la mata hoy? Y vuelve y la mata. ¿Qué le pasó al Júpiter? ¿Para qué la matamos? ¿No ve qué dicen en la película? ¿Por qué dijeron? Si va a volver a nacer. Sí, y es la misma mamá. ¿Se acuerdan de los enemigos que dan siempre lo mismo? Sí, es que eso está ahí contado, pero la gente lo ve como ciencia ficción. Sí. Entonces, ¿para qué la matamos? Lo mismo pasaba. ¿Para qué nos mataban si volvíamos a nacer? Eso es todo un juego. Y un juego que estamos jugando nosotros. Hasta que lo juguemos. Entonces, ¿qué pasa? Y cuando entremos a las cartas vamos a ver cómo en los juegos está todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Sí, millones de años esa guerra. Entonces, para defenderse de los reptilianos, el humano galáctico de los muchos planetas crearon la Federación Unida de Planetas. Y las películas Star Trek, eso fue entregado por extraterrestres al que escribió los libros. Eso ya lo han dicho literalmente. Todas las películas son literales. O sea, Star Trek, que hablan de la Federación Galáctica. No tanto la guerra, eso es otra versión, pero igual es real. Pero todo eso, la otra que fue entregada desde el 70 con Spo y esta que vimos todo. Entonces todo eso ha sido entregado, pues, y ahí fue donde se entregó el celular, cuando aquí todavía no se había entregado. Y el celular está porque lo entregaron los hermanos mayores y así como eso. Entonces, para hacer una síntesis del asunto y no quedarme mucho ahí, porque el asunto es muy largo. Eso es de muchos capítulos. Y ir a lo de que me hizo la pregunta. Entonces, ¿dónde aparecen los Nefilini? O sea, que son los Anunnakis. Sí, ¿qué aparece? ¿Dónde aparece? Ahora, ¿quiere conocer todo eso? Léase, ahí tengo el libro sin usar, está el libro de Inanna, está el libro de Enki contando la historia desde el punto, y está toda una gama de libros, 11 libros de Zacharia Sitchin, que cuentan la historia desde un científico, nada más leyendo las tablas sumerias de lo que ha encontrado y cómo se comparan esas dos cosas. Ahí está si quieren conocer todo eso, que está un poquito manipulado algunas cosas, pero bueno, ahí está. ¿Qué pasó entonces? Resulta que la Federación Galáctica, bregando a resolver el problema, porque es solo amor y todo eso, sí, el humano galáctico, decidieron hacer un experimento que tiene que ver con este planeta, sí. ¿Qué decidieron hacer? Dice, el problema de millones de años, y eso no va a parar, la última guerra, los reptilianos quedaron muy aporreados, sí, que perdieron con el humano galáctico. Esa guerra fue hace más o menos 1 millón de años. Entonces, la Federación Galáctica dijo, bueno, hagamos un experimento para resolver ese problema. ¿Cuál es el problema nítido? Que el reptiliano no tiene emociones. De hecho, se alimenta de emociones, y este planeta solo ha sido para muchos un cultivo de emociones, porque la emoción es pura energía. Ellos no solo comen carne, usted no solo come carne, usted oye música, usted se alimenta de muchas otras cosas, ¿cierto? Lo mismo hacía el reptiliano. Entonces, muchos tenían esto como una granja y lo podían hacer libre y entrar y salir hasta los 40, los 50. Solo después, como de los 70, fue que la Federación Galáctica puso una malla donde si ellos entran y se quedan, muchos se enferman, le subieron un montón de frecuencia para lo que venía para la Tierra. Sí, entonces le restringieron mucho eso. En este momento cuentan que si miráramos con unos binóculos infrarrojos que fueron prohibidos, veríamos un enjambre de naves cósmicas cubriendo la Tierra, protegiéndola de que ellos puedan hacer y deshacer como normalmente lo hacían. Entonces eso que pasa ahí del capitán Picard en la guerra en Star Trek, defendiendo humanos que todavía no han evolucionado, eso es literal, aquí están protegiéndonos, defendiendo. Algunos se han separado de la Federación Galáctica para entregar información, y eso pues está dentro del plan, en el libre albedrío. Entonces la Federación Galáctica tratando de resolver. ¿Cuál era el problema nítido? Los reptilianos no tenían emoción, pero tenían un cerebro reptil fuerte, que es el instinto, la agresividad, la violencia. Entonces ya todo el honor se basaba en eso. Y el humano no tenía, el humano galáctico no tenía cerebro reptil, pero sí tenía cerebro emocional, entonces puro emoción y todo eso. Por eso veían el mundo diferente y cada vez que se encontraban el shock. ¿Qué experimento hizo la Federación Galáctica? Dijeron, vamos a resolver ese problema. Si el problema arriba es que no han podido resolver, que fue el experimento que se decidió hacer Dios, sí, que es unir el cerebro reptil y el emocional y que los pongan a trabajar, entonces digamos, hagámoslo no en una galaxia, hagámoslo en un individuo. Decidieron crear el humano terrestre. Excelente. Sí,
El humano terrestre, donde la base del cuerpo es el cerebro reptil. Y por eso es una culebra, por eso la columna, por eso la kundalini, por eso el cerebro reptil todo lo reptil está ahí. Sí. Y el segundo que lo cobija es el emocional. Y el tercero sería el neocórtex. El cuarto es el que crean un Buda, un Jesús, sí, que es el que queda arriba, que es hacia donde vamos. Entonces, ¿qué dijeron? Creamos de un animal y un humano, es el mito de la creación. Sí. No, el humano creado por sí. De los presentes, vean los presentes. Sí. Eso somos nosotros. ¿Qué dijeron ellos? Hasta que ellos no resuelvan ese conflicto dentro de ellos. Cuando lo resuelvan, pero para que lo resuelvan se han de gastar miles de años y convertirse eso en un mierdero. Y el problema lo reflejamos afuera y lo tenemos adentro. Sí, porque es adentro tu instinto, tu emoción en el pleno conflicto a todo momento. ¿Quién no lo ha vivido? Por eso es un privilegio. ¿A quiénes escogieron para eso? Hicieron una convocatoria, lo más selecto de la creación, y eso que no les estoy contando el problema de la vertical, cómo los seres espirituales aprovecharon ese experimento para resolver el otro problema. Sí, pero estoy hablando solo el de la tercera dimensión. ¿Esperando a qué? A que nosotros, primero qué, no hemos pasado toda la vida en guerra, ¿o no? Ese mismo conflicto de qué, del instinto con la emoción, a ver si algún día lo resolvemos. Sí. Ya está que se resuelve, ahora estamos integrándolo todo. Entonces ya sabemos que Entonces, ¿qué pasó? Eso hizo que los reptilianos se infiltraran aquí, se metieran, y todo lo han ido torciendo, todo lo han equivocado, y es el caso de Roma, las religiones, y todo lo que hicieron. Entonces, pero para eso, para poder hacer ese experimento, encargaron de esa tarea a unos seres que venían evolucionando. No eran lo más elevado. A nivel de dioses diríamos, si nosotros somos bebés, ellos son adolescentes. Esos son los que en la Biblia hablan, los nefilinis, aquellos que del cielo bajaron, es lo que traduce. Traducido al español, Anunnakis. ¿Por qué Anunnakis? Porque el jefe de todos ellos se llamaba Anu. Pero son de la federación. No, señor, ya no eran, no estaban para eso. No, pero ¿vienen de qué lado? Ellos eran una mezcla. Realmente ellos eran humanos galácticos. Anu era humano galáctico, pero se mezcló con una draconiana. Sí, muy hermosa, dice. Ellos vivían para nosotros. Lo que es para nosotros, por ejemplo, un año para ellos son 3.600 años. Sí, entonces te imaginas que, visto en nuestro tiempo, vivían eternamente. Sí, 3.000 por 70 si solo vivieran 70 años. Y supuestamente tenían el elixir de la larga vida. Entonces, Anu tenía un hijo llamado Enlil, que es el que nos confunden con Jehová. Sí, Enlil, pero no era el heredero, fue el segundo. Pero era de raza pura, sangre azul, de ahí viene toda la nobleza. Sí. Y el mayor, el heredero, no era de raza pura. Fue Anu, para poder conquistar este planeta, se casó con una princesa draconiana, mitad dragón, mitad humana. Y tuvo un hijo. ¿Cómo? ¿Y esa de dónde salió? Vivían aquí, es que aquí esto ha sido poblado por hacía mucho tiempo. Dicen que era una hermosa princesa, y para conciliar después de muchas guerras, entonces se casó y tuvo un hijo. El hijo es Enki. Ahí está el libro de Enki. Se cuenta que él tenía cola de dragón, pero él amaba a los humanos, él hizo a los humanos. Lo hicieron en una guerra para resolver un problema de minas y todas esas cosas, pero era parte del plan. Entonces ya crearon al humano. Todo fue planeado, la historia es larga. Se suponía, cuando ellos vieron que era un miquito que andaba por las estepas africanas, que era el Edén quedaba por África. Un miquito, lo cogieron aleatoriamente. Les voy a hablar de la aleatoriedad, el azar, el destino, cuando entré a hablar del tarot, que para ellos fue al azar. Pero lo que no sabían era que la Federación Galáctica no existía. Los seres de Sirio
sí, que eran mucho más superiores, viendo que en esas guerras con los draconianos y los reptilianos posiblemente podían extinguir al humano galáctico de la galaxia, recogieron el genoma humano, lo más selecto de ellos, lo camuflaron en una especie de miquito, por si decían, si mañana acaban con todo, sí, que el humano no se extinga de la galaxia, sí, y que podamos tranquilamente, por evolución a millones de años, pueda volver a aparecer el humano galáctico. Entonces lo escondieron en un rincón de la galaxia lejano, donde estaban los reptilianos, lejano de Orión, y donde estaban de Lira, donde estaba, y fue este planeta por aquí, supuestamente aleatoriamente. En el código genético teníamos nosotros como 12 cadenas del ADN, pero la dejaron en el animalito desconectadas. Sí. Cuando vinieron los Anunnakis, por aleatoriedad, o sea, al azar, que creemos que el azar que creemos que es una cosa suelta en el universo, resulta que, y el sincrodestino de Chopra, y el libro negro de Jung explica que realmente el azar es la mano invisible del espíritu dirigiendo todo. Sí, entonces, al azar, estos seres aquí, para resolver un problema que tenían de conseguir oro, y porque la historia es muy larga, sí, dijeron, vamos a hacer un trabajador que nos ayude a resolver ese problema. Y empezaron a buscar, lo más parecido fue ese miquito. Ellos no sabían que ahí venía camuflado el humano galáctico. Sí, mientras que los Anunnaki solo tenían 6 codones del ADN. Sí, ellos cogieron este miquito, mezclaron su genoma, el de la mujer de ellos, un óvulo de la mujer de ellos, con el esperma de estos miquitos, hicieron al Lulú, que se llama el humano galáctico, como que al principio no se reproducía, el Adán. Toda esa historia está ahí, sí, la pueden conocer. Y nos montaron la historia del Edén, todo este tipo de cosas, sí, y nos hicieron simplemente como una máquina de trabajo. Éramos para ellos como, porque ellos manejaban tranquilamente todo lo que es la tecnología, pues hacían viajes interplanetarios y todo eso, no te imaginas la tecnología. Entonces desconectaron de los 6 codones del ADN que ellos tenían, solo dejaron 2, que son los 2 que tenemos. Ellos no sabían. Después se dieron cuenta que a ese miquito que habían hecho era superior a ellos. Usted se imagina que usted haga un experimento, sí, dice que supuestamente con el perrito para que evolucione, y de la noche a la mañana se da cuenta que es superior a usted, porque no solo teníamos los 6 codones de ellos, más los 12 de los humanos galácticos. Eso creó un choque entre ellos. Enki, que era reptiliano, era el científico, y muchos se refieren a él como Yahvé, sí, pero él era el que hizo a los humanos y los amaba. Claro que era un pipicontento, pues, él las amaba y eso tenía, y proliferaba con... ¿Por qué la humanidad es tan pipicontento? Sí, el creador, ese no lo heredamos el creador. Y Enlil era el blanco, era el de raza pura, no le gustaban los humanos, no quería los humanos. Pero no el que mandó el diluvio, el que impidió que con el diluvio, que fue una catástrofe planetaria, sí, se salvaran los humanos, porque él era el que mandaba. El heredero sería el mayor, pero como no era de raza pura, el heredero quedó el segundo. Eso generó una pelea de guerras enteras entre esas, por el liderazgo, por el comando, por mandar el asunto, ¿sí? Eso generó todas las guerras del mundo. Entonces, mientras Enki fue el que le dijo a Susursudra, el Noé cristiano, de donde sacaron la historia, que era un hijo, porque Enki era muy prolífero, eso llegaba y eso le gustaba estar copulando con las mujeres humanas que él mismo creó, y uno de los hijos es el dichoso Noé. Cuando esto del diluvio, que estaba prohibido por lo otro, él se lo contó, y es donde vino la historia, y eso, la historia es larga, extensa y todo este tipo de cosas. Ese que en la Biblia dice, lo he leído aquí ahora porque pues me tocaría ir, buscar, sí, cualquier día vuelvo y le leo, que lo he puesto para que ustedes mismos lo lean. Ahí dice,
Cuando los hijos de las dioses bajaron a la tierra y vieron mujeres hermosas, se unieron con ellas, ¿vale? Y al final dice, los llamados Nefilini, sí, que traduce literalmente aquellos que del cielo bajaron. Pero todo eso no le convenía a la iglesia, se lo dejaron. Yo lo tuve, ahí lo tengo, y por eso es que esa Biblia yo me la tomé prestada como herencia paternal, porque sé que si la dejo en la casa, mi mamá la desechó por una de esas bonitas que está bien contaminada. Y mi hermano, el otro sacerdote gnóstico, yo ya la había cogido para mí. Y un día me la pidió y la camufló para él. Y ahí está la guerra entre él y yo. Entonces, él me dice que hace poquito. Él quiere que yo se la lleve y yo no la quiero porque es de las poquitas. Es de las poquitas. No, porque es que yo la tengo como herencia paternal. A toda una Biblia. No, eso se vuelve mamón. Y está toda deshojada y todo eso. No, eso se vuelve, y dígase, para empastar eso, ¿no? Lo que sí es que lo tengo como una prueba de testimonio que pongo, vea, lea y verá. Y tengo la otra y esa habla de Jehová. Se supone que es una Biblia protestante. Perdón, esa es la católica y habla de Yahvé. Y la otra que es la protestante, ya le faltan unos libros. Todo eso lo tengo porque en mi búsqueda, yo decía, pero si la Biblia es una, ¿por qué todo esto? Sí. Y así empezó mi búsqueda hace muchos años, yo buscando resolver pues como todas esas inquietudes. Guille. Pero entiende más o menos la idea, hay un pequeño resumen, ya de ahí viene entonces, se buscaba, estamos en eso. Termino antes de que usted hable. Entonces los ladrones se fueron. No, ellos todavía están, es que después hubo una guerra entre ellos, se quedó el más torcido, que fue mal, no, eso, y todavía supuestamente está aquí. Los que gobiernan el mundo son precisamente los oscuros, sí, es que eso no ha parado. Por eso cuando hicieron la convocatoria, lo más grande de la galaxia y del universo fue lo que vino a encarnar aquí. Por eso es que la reina de Inglaterra dicen que es draconiano. Todo eso es corte de los reyes. ¿Usted cree que porque es sangre azul? No son draconianos, son anunnakis, que son unas mezclas de draconianos con eso, pero que están, ellos consideran que no son. ¿Qué decías? Que hablando de los nefilitas, el libro del Mormón tiene un libro que dice Nefi, ¿cierto? Entonces habla de esa parte de donde bajaron los dioses y se unieron con las mujeres humanas. Entonces, ¿de dónde sale una raza? Entonces el libro ese del Mormón tiene una historia muy interesante porque también no lo conozco, pero ¿y quién tiene ese libro? Yo lo tengo. Magali el Mormón. Sí, me gustaría de pronto que me lo prestara, le doy una miradita. Porque si la Iglesia Católica le quitó otros, no le lo quitaron. Y eso aumentaría la información. Sí, cierto. Aunque yo estudié... Entonces no eran tan buenos. Es que miren, no clasifique de buenos y malos. Mirados desde el catolicismo era el demonio. Demonio para unos, en unos aspectos, cuando hablan del dragón. Pero ellos mismos fueron los que crearon al humano. No, solo ellos son unos dioses adolescentes. Es que la cuestión se mueve desde el azar. El azar parece que es que a usted se le ocurrió una cosa y no se le ocurrió. Realmente una fuerza invisible le sembró eso llevándola a un proceso evolutivo. Ellos hicieron al humano aquí como un proceso nada más para resolver un problema de ellos. Pero eso venía manipulado desde una dimensión superior y eso tenía otros fines espirituales más profundos. Lo que quiero decir es que la Iglesia ocultó todo esto, hasta el último que recogió las últimas Biblias y ya, mire que ya todo eso lo cambiaron, no es sino que vean, leen el mismo párrafo que yo les puedo leer de la Biblia y lo buscan en cualquier Biblia y sale cada vez más cambiado, manipulado por la Iglesia. Entonces toda esta verdad, yo cuando realmente me di cuenta de eso, yo entré en un estado casi de depresión. A mí depresión no me da, pero me dio una palabra que les voy a decir, putería existencial. Pero no sí. porque usted es una mezcla, por eso le dio rabia. No,
No, porque es que lo que han jugado, cómo nos han manipulado, todo ese cuento, todo lo que uno creía, uno simplemente ahí es un títere. A mí de entrada me dio fue rabia, me dio putería, ¿cómo así? Entonces, ¿esto qué es? Sí, después ya fui comprendiendo que todo un experimento, que es parte del plan. Uno dice, bueno, Dios cómo permite esto, porque la idea que uno tiene de Dios, la idea de todo este cuento, entonces eso te crea, sí, entonces, pero ya después salí después de ese shock, sí, pero y he podido ir entendiendo pues el porqué del asunto. Después de esta corta introducción. No, yo voy a entender en este momento porque en ese libro que yo empecé a leerlo habla de tantas guerras y yo decía, pero ¿qué es esta vaina donde se matan unos con otros? ¿De dónde viene la raza negra? Y ya está entendiendo. Ahorita es que estoy entendiendo por qué, porque yo decía, no, pues yo para seguir leyendo esta vaina de tantas guerras. Y ya entiende por qué, obedece a un plan. Esperando, ¿sabe cuántos esperan? Creo que esperan como 30 millones que el humano salga de animal a Dios. 30 millones de años. ¿Y cuánto va? Pues es que cuentan que la historia, imagínense que apenas los Anunnakis llegaron hace 450.000 años. Antes vamos a 1000. Pero es de lo más grande, por eso el plan de evolución, lo que está pasando, el salto cuántico nos va a ahorrar millones de años. ¿Y aquí en Colombia a cuánto van? ¿A pico y monto? Aquí es donde está el salto cuántico. Aquí estamos privilegiados. En la misma cuadra están las putas, la droga y los cristos. Y con la marihuana sigue está el salto cuántico. Y la comida, pero es porque vegetariana. No, es porque no lo es porque no entendemos el asunto. Debe haber una fusión y si no la hacemos adentro, el que no la haga adentro sale del experimento. Sí, sale del experimento. ¿Usted cree que por tanto cáncer? Sí, y el salto cuántico que se está dando. No, y muchos jóvenes están muriendo de cosas que no se Sí, veían muertos. entonces, así es que la gente muere de lo que no se vea. Pero que nunca se había muerto. No, nosotros te entendimos, es por poner la broma. Como de No, Daniel, de enfermedades. Nosotros te entendimos, era por poner la broma. No, Guillermo, pero es cierto, cuando últimamente yo viví en Estados Unidos y viajé a Europa y viví también allá, y últimamente cuando uno le dice a alguien, le menciona el carnaval de Venecia o menciona algo, todos siempre dicen, pero es que los privilegiados son ustedes. Mire, ellos tienen que atravesar 15 o 16 horas para venir al Amazonas, nosotros los tenemos a 1 hora y media. Se vienen a vivir aquí, mire por todas partes europeos. Y se vuelven, es que usted no ha visualizado lo grande que es esto. El experimento, lo fuerte, y de Sudamérica, Colombia, que tiene el IAO, que es un pentagrama, que tiene las tres cordilleras, que son los 3 sistemas nerviosos. Es que eso obedece al plan. Sí. Pero es bueno que entendamos esto, porque es que nosotros, la religión, ¿qué nos metieron? Dogma, misticismo y un montón de cosas, y ahí está la gente de muy buen corazón. La jerarquía de todas maneras está ahí bregando a ayudarnos, sí, pero es parte del plan, y todos los que están, desde el indigente en la calle hasta cualquiera, estamos en el plan, y puede que esté más evolucionado un indigente en la calle, haciendo de pronto el último tramo de su evolución, que cualquiera de nosotros que nos creemos superiores a ellos. ¿Quién sabe qué Dios hay camuflado ahí? Lo más selecto de la galaxia, seres cosmocratores, seres que gobernaban sistemas estelares, vinieron aquí a vivir una vida de indigente, imagínense. Eso no lo hace sino los grandes. O sea, todo lo que está sucediendo es único en este momento. Y más que está convergiendo con el amanecer galáctico, con todo eso. O sea, los mejores momentos de los 4.5 millones de años que lleva la Tierra son estos. Si no lo aprovechas, es tu decisión. Sí, pero esto no es pues para presionarlos ni nada. Sí, si quiere seguirle limpiando el rabo a un perro, hágalo. Sí, está en todo su derecho. Sí, si quiere todavía estar ahí entreteniéndose solo con sexo y droga, hágalo. Lo puede hacer. Pero los momentos que hay ahora son únicos. Y de todo el planeta, Colombia, Latinoamérica y Colombia. De hecho, Chambala lo pasaron para Bolivia. Y todo está viniendo ya, Europa está muerto, la civilización está muerta, la Tierra está muerta, ya cumplió su ciclo.
La raza Coradi se fundamenta aquí. Entonces todo eso ha sido un experimento. Que da rabia que uno, sí, porque nos han pintado otra historia. Pero después de que te sacudes, dices, no, qué bacanería esto, qué bacanería, y yo soy parte del juego. Sí, entonces ahí es donde tú ya enfocas a qué es lo que quieres en la vida. Sí. Entonces es entender eso. Eso en cuanto a los Anunnakis. Y llegamos a los Anunnakis, ¿por qué era? Porque estamos hablando de Jehová. Sí. Ella no sale un libro en Mormón Nefi, inclusive tiene un capítulo que habla del árbol de la vida. Es interesante. Ahí ya te lo pasé. ¿Por qué? Es que está ahí. Mira, ya lo tengo. Ahí te lo pasé, ya te lo busco. Uno lo encuentra en Los nefilíticos inventaron Netflix. No sería. Puede ser. Sí. Guillermo, perdón. El celular, todo, mucho de eso ya es tecnología. Hay una película en Netflix que habla precisamente de la vida que lo tiene a uno amarrado, los sistemas y todo, del año por ahí 1960, y habla de ese tipo. Dice que va a venir un canal que se llama Netflix. Y ¿qué es eso? Porque qué Algo Puede ser que Netflix sea lo opuesto al sistema normal. Mire que es el sistema contra al sistema. ¿Qué tiene el sistema? El sistema tiene un control de televisión, de cine y todas las cosas. Mire que Netflix es otra cosa, puede ser lo opuesto, porque la guerra es en todos los niveles, por los medios, por los deportes. Todo está la guerra ahí metida, sí. Entonces no nos de extrañar, mire que Netflix suena como a Nefilinis. No sería raro, sí. Pero es que ni los clasificamos de buenos y malos, porque igual la mayoría, como ellos se estancaron, es que no, queda sin contarla. Cuando yo empiezo a rascarme la cabeza es porque no sé qué hacer. Sí, pero bueno, les voy a decirle el otro pedacito de la historia. El otro pedacito, apágueme la luz que, por favor, que me fastidie un poquito. El otro pedacito, a ver, me fue la idea que era. El otro pedacito que faltaba. Ahí me entretuve. Era. Bueno, enseguida les digo porque Que se estancaron los... sí, bueno, en esa guerra, siempre por el gobierno del planeta, y eso sucedió más o menos después del diluvio, y el diluvio sucedió hace 13.000 años. Sí, entonces en el poder les dije que los dos hermanos después vinieron los descendientes de ellos. El heredero sería el hijo de Enlil, que era el heredero. Pero por derecho propio, el realmente heredero sería el mayor. Y el mayor era reptiliano, por eso no heredó. Correcto. Pero el hijo mayor de Enki, se cogió y se guindó a guerra. Muchas de esas guerras del Antiguo Testamento, y se metió en una guerra sin cuartel con todos. Sí. ¿Por defender al humano? No, él se casó con una humana, pero es el que más los odiaba. Miren lo paradójico. Pero era hijo de Enki. Hijo de Enki. El heredero, pero que no heredó por ser reptiliano. Sí. Cuando la jerarquía, ellos tuvieron una guerra que detonaron unas bombas que casi crea una catástrofe en el sistema solar. Cuando eso pasó, ahí mismo los hermanos mayores vinieron a donde ellos, que son adolescentes ellos. Como así, esto no lo pueden hacer. Sí, y los llamaron a juicio. En el libro de Inanna, sí, está esa historia resumida. Entonces, ¿qué les dijo la jerarquía a ellos? Seres de séptima dimensión. Les dijeron, ustedes ya no pueden hacer eso, ustedes han experimentado. Empezaron a jugar. Es como decir, llega el gobierno y usted está experimentando con perros y con eso. Entonces llegó y les dijo, vea, tate quieto, ustedes no pueden volver a hacer esto. Y ellos se sacudieron, fue cuando casi crean una catástrofe a nivel del sistema solar con unas bombas que no debían explotar y que casi destruyen no solo el planeta, sino, entonces ahí sí la jerarquía se sacudió. Vinieron aquí y les dijeron, le pongo el ejemplo, como el municipio, usted está experimentando aquí con animales, listo, debe coger esos animalitos que ya les dio cierto nivel de conciencia, como decir, a usted le gustan mucho los perros, y usted sí hace con los perros, sí, lo ha humanizado, listo. Todo su trabajo espiritual va a quedar parado. Tiene que dedicarse, no solo una vida, sino muchas existencias, a llevar ese animalito que usted lo ha querido tanto y lo sacó de su reino natural al nivel suyo. Y hasta que no lo suba al nivel suyo, usted no puede seguir. La mayoría lo aceptaron regañadientes. Pero que le digo, Marduk,
Yo, que va, a mí que me cojan a la fuerza, pero como está el libre albedrío, sí. Entonces varios de ellos decidieron volver. Y y muchos decidieron perder el poder que tenían, dejar lo que fueran y evolucionar como un humano a hacer esa tarea. Y muchos de esos Anunnakis podemos estar entre nosotros. Renunciaron a la inmortalidad, renunciaron a ese poder, renunciaron a todo para venir a hacer la tarea que les puso la jerarquía, ayudar al humano a salir del estancamiento y después darán un salto más elevado. Pero ¿cuánto tiempo se queda ahí comiendo mierda en este mundo? Sí, con la materia, con el sexo, con todo, y perdieron la conciencia y todo. Pero Marduk y un grupo de ellos dijeron no. Y como él se apoderó del planeta y él odiaba al humano, siendo hijo del que más los amaba, y se casó con una humana, sí, mire lo paradójico, él es el que tiene sometido al mundo y lo tiene vuelto nada. Pero ya se le está acabando su ciclo con la evolución planetaria. Eso era lo que me rascaba la cabeza de decir, lo tocó. Sí, entonces toda esa historia. Ese es el lado oscuro. Porque él es el reptiliano total. Pero es que el lado oscuro no es malo. Mire que ya lo sabemos que no es malo, es una parte de lo que eres. Lo que estamos es integrando eso. Entonces, ¿qué? La iglesia con toda la moralidad de lo bueno, ¿qué es? Es precisamente con Roma y todo lo que hizo, eso es parte del plano oscuro. La televisión, la educación, el cine, los códigos morales. Miren nada más el concepto que tenemos de la relación, que es para castrarte el amor, para esclavizarte en una relación, para impedirte ser la magia de vivir, todo ese cuento. Todo eso nos lo entregó Roma, nos lo entregó ¿quién? El enemigo. Pero es bueno saber eso. Como le digo, a uno en un principio eso lo hace, pero ya después se entiende el plan. ¿Qué vas a decir? Una pregunta hablando de las épocas. O sea, dicen que cada raza dura 26.000 años. Y yo he escuchado por ejemplo, de las construcciones egipcias y muchas que tienen 4.000 o más de 5.000 años. Y dicen que ya viene de la época de la Atlántida. Pero las razas no duran 26.000 años. ¿Quién dijo eso? 26.000 años es una cuenta maya a unos ciclos astrológicos y cósmicos, mientras que las razas son un ciclo evolutivo humano diferente, que ambas se mezclan en algún momento, pero no dura 26.000 años. 26.000 años es el proceso evolutivo de la humanidad en un ciclo, en este primer ciclo básico en que estamos, de tomar un poquito de conciencia. ¿Sí me entiende? Mientras que las razas, ¿cuánto hace que empezó la raza aria? Sí, no necesariamente. O sea, esos son dos cuentas diferentes, uno no las puede mezclar, ¿sí? Ya, o sea que la Atlántida pudo haber vivido atrás de nosotros por ahí, ¿cuánto? No, ya le digo exactamente, la Atlántida surge después de la Lemuria. La Lemuria estuvo 900.000 años, después de la guerra en que los humanos recuperaron este sistema solar con los reptilianos. Vino la tercera raza, que era la raza Lemur. Sí, la raza Lemur estuvo desde 900.000 años antes hasta 100.000 años. Hubo una guerra en la Lemuria, sí, y surge la Atlántida. La Atlántida solo estuvo entre 100.000 años y se extingue con el diluvio universal hace 13.000 años. O sea que ¿cuánto tiempo estuvo? No estuvo ni 100.000 años, sí. Y ahí es donde empieza la quinta raza. Entonces está la Aria, que es después del diluvio, sí, de 13.000 años para acá, sí. De 13.000 a 100.000 está la Atlántida, ¿sí? Y del 100.000 a 900.000 está la Lemuria. Ya las otras dos razas, la protoplasmática, no eran físicas, eran etéreas, ¿sí? Que esa es otra historia de hace miles de años, cuando todavía no teníamos cuerpo aquí. Entonces, mire que la historia es muy diferente a como nos la han contado. ¿Qué nos dice la historia? Que el humano hace 50.000 años apenas era un miquito que andaba por las estepas africanas, que es el neandertal. Desde donde se dice la ciencia, y lo hacen adrede para enredarnos, que evolucionó el humano al Homo sapiens. Sí, imposible que en 50.000 años un mico, sí, ya esté haciendo viajes astrológicos, pues o sea, fuera del espacio. Imposible que desarrolle eso. Habla la ciencia de que debe haber
un eslabón perdido. Y el eslabón perdido son todos estos experimentos que hacen. Sí. Cuando nos dicen que hace 50.000, ese miquito, sí, es de donde sacaron los Anunnakis, los Nefilinis, para hacer al humano que somos nosotros. Ese es el eslabón perdido que hay ahí. Entonces, bueno, la parte que faltaba de la historia de Jehová y de Yahvé. Que hay un grupito que lleva 31 años que yo dejé como de asistir, pero ellos se reúnen en Copacabana los domingos. Se habla mucho de los mensajes de los Anunnakis. Entonces, por ejemplo, Marta Escanal, uno está con ella y ella empieza a dar unos mensajes, toda la gente pues que está reunida, de diferentes cosas, o sea, de preservar la tierra, de qué está sucediendo, qué puede suceder, cómo estamos evolucionando, qué nos está perjudicando. Y según pues lo que he escuchado, en esos Anunnakis también hay buenos y también hay malos. Eso te digo, la mayoría aceptó la reprimenda de la Federación Galáctica. Vinieron unos, otros se quedaron. Nosotros nos asisten los de Alcione y la mayoría son nefilinis. La mayoría, pero igual ahí está la guerra. Uno de ellos con un grupito se quedó manteniendo el planeta como lo tiene, aprovechando el libre albedrío, que es Mardú, el hijo de Enki. Pero el mismo Enki, el mismo Enlil no decidió tomar cuerpo, pero el hijo de Enlil, Nergal, sí lo hizo. La misma Inanna, están aquí, vinieron, y muchos no vinieron, pero están ayudando a la evolución para sacar del pantanero que metieron todo el cuento. Sí, entonces no le extrañe que hay buenos y malos. Lo que pasa es que nosotros todo lo clasificamos bueno y malo. Todo. Y resulta que nada es bueno o malo. Todo es. ¿Sí me entiende? Es eso. Entonces la religión nos metió el cuento de bueno y malo. Todo es bueno y malo para nosotros. Y si es bueno lo acepto, si es malo no. Es el cuento. No, esto está más allá de todo eso. ¿Correcto? Esa es la idea. Perdón, Guillermo, quiero decir que una cosita dentro de todo este cuento de que porque estoy aquí, la putería de que para qué usar, hay una palabra que yo considero muy importante, es conciencia, desarrollo de la conciencia. Yo empecé a ver Constantino, la película, la vi como 5 veces y siempre la paraba y nunca la quería ver. Ayer, que tengo un poco de tiempo, dije, bueno, hoy me interesa las novelas, hoy la voy a ver. Ayer sí la entendí. Sí. Ayer sí tenía como que lo que ya tenía bases. Excelente esa película. Para ya mirarla desde un punto muy objetivo. Sí, entonces nosotros todo lo clasificamos ahí, tenemos que ir más allá. Más allá de todo eso. Eso no sería raro que usted sea una nefilina aquí que ni siquiera lo recuerda. ¿Sí me entiende? Nosotros, si no somos uno de esos, somos un ser galáctico de otro. Sí, que podemos tener un rango hasta más evolucionado, pero el juego era aquí. Parte el primer requisito es que lo tiene que olvidar todo y dejar todo lo que tiene. La mayoría no quisieron, pero eso sí, y que al olvidarlo todo, ahí mismo te quedas bajo, porque lo primero que surge en nosotros es la naturaleza inferior, el reptil, la supervivencia. Entonces lo normal es que, ¿qué es lo que pase? Que se vuelva la vida de un mierdero, como ha pasado con muchos. Muchos seres han llegado aquí con mucho rango espiritual por allá y se enamoran de una mujer, el ego los coge y hacen una guerra por un territorio y ahí caen en el samsara. Ahí mismo quedan atrapados, porque usted se va para Estados Unidos, aquí no está la pena de muerte, ¿cierto que no? Haga lo que haga, que nunca la matarán por eso. A no ser pues que alguien lo señale, porque aquí la pena de muerte es así. Pero usted va para Estados Unidos, viola una ley a tal punto y queda sometida a eso y allá puede pasarle eso. Lo que ha pasado con colombianos en China. Narcotráfico da pena de muerte. Allá. Aquí no está eso, pero al meterse en ese territorio, cuando la gente vino a este territorio, el mundo físico quedó sometido a todo eso. Los que hagan, a donde hagan eso, pongan esa ley, se quiebra el gobierno. Ese es mi muchacho. Ese es mi muchacho. Sí. Bueno. Guillermo, perdón, para lo de las estrellas, una preguntita. Por favor. Porque estos son símbolos de mucho poder.
Entonces, la de Salomón, el Merkaba, cuerpo de luz. Y la otra. La otra, la quinta. Y Son la, etapas, es que, sí, dígame. y la de la brujería, eso es al contrario. Ya ves, ya. Lo voy a aclarar porque ya hoy me quedé en la introducción, pero valió la pena, pienso yo, pues por algo, sí, por algo se dio la cosa y si no, no hubiera sido. Sí, importante. Resulta que los símbolos, ya lo hemos dicho, son herramientas de conexión espiritual. En los símbolos se camuflaron arquetipos, procesos, etapas. Sí. La estrella de 5 puntas, el hombre totalmente realizado, el árbol de Navidad completo. El papá lo trae, David, la estrella de David, la gente las confunde. El hombre a realizarse, la estrella de Navidad, es todo el proceso de hacer que brille la luz que hay en nosotros. Debemos construir, usted es una estrella, como la tiene la policía y la guerrilla, ¿cierto? Ahí está. ¿Es bueno o mala? Nos han dicho que si es de la guerrilla es mala, que si es de la policía es buena. Nos han dicho eso y eso lo creo. Y no es ni uno ni otro, sí. Porque hay guerrilleros buenos y hay policías malos, sí. Igual, sí. Pero es la estrella de 5 puntas. Todos lo somos. Mire, abra las piernas a usted. ¿Qué le toca? Hacer internamente cada uno de esos símbolos. Eso es una conferencia como de 2 horas. Cada símbolo es una parte del trabajo interior. Ahí está la alquimia, la transmutación, el trabajo con la copa. La copa es a nivel mental, a nivel emocional, a nivel sexual. Todo está ahí, el bastón, todo está ahí. El Yod-He Vav-He nada más. Decía la semana pasada, el Iao, que se trabaja en la gnosis, está arriba. Mientras que el Aún, que es lo que manejan ahora con el Om, pues una forma diferente de decir el asunto, es en la segunda Trimurti, más abajo. Y la gente ni siquiera sabe cuando dice Aún, que lo dice muy poético, a qué se refiere. Y los que dicen el Iao ni siquiera a qué se refiere. Entonces son etapas. Es el mismo conocimiento camuflado. Sí, hay que hacerlo todo. Por eso es la estrella. ¿Que David lo sabía? No creo. Si lo sabía o no lo sabía, eso es irrelevante. Lo que es importante es que cada cosa de esa, mire que ahí está, al ladito está la estrella de Salomón. Ya la de Salomón es el Merkaba. El Merkaba no es que dejó de ir a la minorista Merkaba. Sí, el Merkaba es el trabajo de activar el cuerpo de luz. Que hay toda una meditación, que vino un man que lo entregó, Drúmbalo Melquisedec, que es empezar a trabajar tu cuerpo de luz. Es una nave cósmica energética que tiene unos movimientos y hay toda una meditación y un trabajo para eso. Se iba a dictar un taller. Lo que pasa es que yo le dije a Cristian que lo dictara, que él le había trabajado mucho al Merkaba. Entonces ahí en un momento dijo, lo digo, pero ahí me salió y se fue. Y él en un momento va cambiando las cosas. Entonces por eso no se hizo. Yo le dije a Cristian, ¿lo quiere hacer? Hágalo. Él se ha especializado y le ha trabajado mucho a eso. Yo conozco y lo he dictado, pero curiosamente casi no me dan ganas pues de estar haciendo todo, pues, menos yo que hablo tanto, que me equivoco tanto, que soy tan gritón y todo ese tipo de cosas. Hago esto porque me toca. Lo amo, me gusta, sobre todo el estudio, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa, son etapas. ¿Qué pasa con la magia negra? Es simplemente que eso es la estrella que se cayó, el ser de luz que se cayó. Entonces, es la misma estrella, usted la va a ver, pero con las patas para arriba y la cabeza para abajo. La de 5 puntas. La de 5 puntas, que es el hombre realizado. Quiere decir que se realizó, pero para el lado oscuro, sí. Para el lado contrario, sí. Y por eso es en los trabajos de hechicería y magia negra y del demonio, todo se trabaja, o sea, se trabaja con esa estrella, con la invertida, pero es la misma. ¿Alguna otra inquietud? ¿Y la de 6 qué viene a ser? Acabé de decir. O sea, no la de 6, bueno, el Merkaba, ¿y la de 5? Eso son 2 etapas del proceso. Sí. Debemos activar el cuerpo de luz. ¿Qué es lo que hace un brujo sin darse cuenta cuando vuela? Cuando aparece y desaparece. Jesús se movía, cuando aparecía y desaparecía era con el cuerpo de luz. Llega un momento usted que simplemente con solo pensar, lo que hace Goku, parece jugando. ¿Han visto alguna de los Dragon Ball Z? Sí, él debería ser como Goku. Él hace así, y lo que hace realmente, está diciendo, ahora que está señalando, que es un trabajo que hace con la mente. Simplemente es ordenarle a los
al spin del átomo que gire aumente la velocidad. Para nosotros en este momento es imposible. Pero para una persona desarrollada y entrenada, simplemente no necesita y no la intención y desapareció y apareció. Entonces Sí. Goku debería ser como Enki, que tiene cola de dragón y le sale una colita. Ese cuento tiene mucho que ver con ahí, que ese es un extraterrestre que viene, que es una mezcla y todo ese cuento. Que todos son malos menos él, todo ese cuento, todo eso lo cambió. Y ahora, eso de los reptilianos, y de los Anunnaki, y de los humanos galácticos, los Thundercats. El ojo de Tondera, todo eso tiene que ver con eso. En la historia del Ira les hablan de eso. No, me las compré todas como 50 CD hace como 20 años y no he podido leer, no he tenido tiempo de sentarme a verlas. Oye, está preocupado diciendo que aquí uno para dónde va. Una buena al último. No se preocupe para dónde se va, solo esté presente aquí. No se preocupe. No se preocupe para dónde se va. Solo procure estar aquí. Pues mira, se va a montar. Ay, fue mal. Entonces, Y les comento, no empecé el tema de hoy, pero bueno. ¿Cuál era el tema de hoy? No, terminar la primera trimurti para poder arrancar con la segunda y la tercera. entonces Para ponerme al día más o menos. el hijo de Liz sí aceptó las condiciones y entre comillas diríamos que es bueno, o sea, está haciendo la tarea. Ah, sí, claro. Él tenía 3 y el heredero, ¿Cómo es que es? el Nergal. Él está para el lado. Sí, ellos, la mayoría aceptaron. Solamente Marduk. Solo Marduk. Que eso es lo mismo de este superhéroe del martillo, que ahí están, ¿cierto? ¿Cómo es que se Hay llama? una teoría. Thor. Thor, ¿cierto que ahí está el hermano de Thor? Es que el mito es el mismo, es que es el mito en lo egipcio, en lo hindú, en todo. Hay una teoría. Mire que en Aquaman está, la pelea es con quién, con el hermano. Con el hermano. Mire, porque es que el hermano es el otro, es la parte oscura de uno. Y hay una teoría que el cuarto hijo de Enki fue Uriel. Recuerden que, vea, les dije, aquí tengo esta matriz para los que no, para hacer la última, las 2 últimas. Sí. Ah, no, la está vendiendo. Sí, Ay, sí, son 2, para hacer las 2 últimas. a ver, dame la copia. Para hacer las 2 últimas. ¿A cómo? ¿200 o 400? Así es. Dame la plata. Es más barato que el boje. ¿Qué más, Alejo? Solamente Ah, muy interesante. Yo voy a traer el libro de Esta está del corregida. mormón. Está corregida. Sí, sí. Ay, a mí se me perdió el cuaderno. No supe dónde. Sí. Y le da uno berriondera porque uno toma nota de cosas muy importantes y para eso tendría uno que ponerse como a escuchar todo el audio y sacar mucho tiempo para volverlo a Está pasar. muy interesante. Tu apellido es Montoya. ¿Qué más, Alejo? Qué bien, qué bien. 200. Bueno. Muchísimo, muy interesante. La mesa. Eso nos ayuda a despertar. ¿Usted necesita estos 2? No, sí, así. Esta es otra. Ah, esta todavía. Ah, ya. Ah, si quiere la lleva de una vez, pero es la última. es para colorearla, ¿sí? Es para hacer la matriz. Ese y el tema que falta, que es el de los cuatro reinos. Una vez, que es que Este sí es solo para plastificarle, quiere la Me colorea. me quedó mal tomada esta. tiempo para todo eso. Mira, no sé. No, muy interesante. Súper buena. Ay, Las dos cosas. No he podido tomar esta fotico buena. ¿Cómo le hago? ¿qué pasará?
Guillermo, ¿cómo va el paseo? Ah, se me olvidó hablar de eso. ¿Usted al fin qué? Solo había una persona que se ha inscrito. Con claro que se supone que el plazo hasta la otra semana. Claro, voy a hablar con No han acordado. Lo que pasa es que mi mamá tenía un viaje para la costa. A llevar una sobrina, una bisnieta, claro. Usted me había dicho eso. Y ella estaba muy entusiasmada. Y la muchachita decidió que quiere plata mejor. Guillermo, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Entonces estoy en el proceso de sacarle a mi mamá. Mi mamá era residente norteamericana y como no volvió por lo de mi papá, entonces perdió la residencia. Nuri también. Especialmente ahí tengo los papeles, ahorita al mediodía tengo una cita porque van a ver si reactivan la visa. Entonces si la reactivan tendrían que ir a mañana. Pero independiente de ¿Cuáles eso, son las mías? Cualquiera. independiente de eso, yo lo estoy pensando es para mí. Porque es que es marzo, ¿cierto? Sí, el 8 de marzo. Bueno, de 8 al 15. Bueno, y mis 60 primaveras fueron el 19. Entonces sería mi regalo anticipado para mí. ¿19 de qué? Marzo. Yo los cumplo en septiembre, o sea que somos contemporáneos. Chao. Sí. Pero entonces, ¿qué? ¿Cuándo lo decide?